Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a una nueva cápsula para este Ministerio IBS TV. Como hemos venido haciendo este mes, hemos estado hablando del libro de los Hechos. Así que les invito a buscar sus Biblias y abran sus Biblias en Hechos capítulo 10. Dice así, Hechos capítulo 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel del Señor entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de un cierto Simón curtidor, que tiene una casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados, a un devoto soldado y de los que le asistían, de los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había todo tipo de cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro le dijo: no, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Nos saltamos. Versículo 24. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, y habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, le adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, yo mismo pues también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que ya se habían reunido. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vino sin replicar. Así que preguntó: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días, a esta hora, yo estaba en ayunas, a la hora 9, mientras oraba en mi casa. Vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo Cornelio: tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor frente al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí, en la presencia de Dios, para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. De este pasaje del libro de los Hechos podemos sacar muchas lecciones para la iglesia del día de hoy. Primero vemos a un Cornelio, a un hombre que podíamos decir que en ese tiempo no era cristiano, pero sí un simpatizante de la iglesia. Él oraba, él ayudaba a los demás, y eso hizo que Dios se fijara en él y le tuviera en cuenta. Ahora, acerca de la religión judía, él no pertenecía al pueblo ni había cumplido ningún tipo de rito de los que estaban en la ley judaica. Por lo cual, él oraba al Señor a su manera. Y buscándole, Dios le encontró. Y le dijo, y en visión, ¿cierto?, que iba alguien que le iba a explicar
de qué se trata el poder conocer a Dios. Dios en su eterna sabiduría no buscó a cualquiera para que le vaya a explicar, sino que dijo que iba a ir Simón Pedro. Ahora, este Simón Pedro tuvo un sueño y Dios a través del sueño le explicó algo muy importante. Primero, tenemos que entender que aun cuando Pedro era un apóstol de Jesucristo, él siempre había sido judío toda su vida. Entonces, él lo que hacía era también guardar parte de la ley, y dentro de eso estaba el no comer de animales inmundos. Por eso, al ver en visión y en sueño, ¿cierto?, que podía comer de todo esto, y Dios le decía, él decía, Señor, yo no he comido nunca de esto, no me hagas comer. Pero Dios le quería mostrar, efectivamente, que la religión no era la que salvaba, no era ese rito, sino que la disposición del corazón. Si nos colocamos en las sandalias de Pedro, si vamos un tiempo atrás, hasta ese momento en que fueron estos soldados a buscarle, él pudo haber recordado, ¿cierto? Ciertamente, colocándome en su posición, como dije, en sus sandalias, ¿cierto?, que estos mismos soldados romanos fueron los que llevaron a la cruz a su Señor, a Jesucristo. Entonces quizás había un recelo muy grande. Ahora, como dije la semana pasada, Dios vino a los pobres, pero no tenemos que confundir que son los pobres monetariamente, sino a los pobres de espíritu. ¿Y a quienes le buscan? Cornelio oraba al Señor porque necesitaba de algo, necesitaba de alguien, se sentía vacío. Y es ahí donde Dios entra a llenar la vida de los que le buscan. Es por eso que lo primero que entiende Pedro a través de esta unión y a lo que le muestra el Señor es que Dios no hace acepción de personas. Fue de los primeros que él le pudo predicar de los gentiles. Y no escogió a cualquier gentil, pudo haber escogido un panadero, pudo haber escogido a otro pescador como él, o a alguien que hacía tiendas, o a alguien que quizás se haya criado en su lugar natal. Pero no, escogió a un hombre importante, poderoso, que tenía sirvientes, que estaba a cargo de un ejército, a cargo de una legión, llamada la italiana, por cierto. Entonces, Dios puede utilizar a cualquier persona, ¿cierto?, para predicar el Evangelio. En este caso utilizó a Pedro, pero también puede tocar cualquier corazón, independiente de la posición que tú tengas. Por eso, estimado amigo, por eso, iglesia, nosotros no podemos, como personas, determinar a quién Dios busca o a quién Dios escoge, porque nosotros no podemos colocarnos en la mente de los demás ni en el corazón de los demás, pero al tener un Dios que es omnisciente, Él sí puede. Por lo tanto, nuestra misión, y tal como fue obediente Pedro, es ir y predicar a toda criatura, a toda persona, a todo el que esté delante de nosotros, porque Dios no hace acepción de personas. Nos vemos la próxima semana.